y bienvenidos a nuestra Escuela de Creadores 2022. Hoy nos convoca el taller Diseña tu primer sitio web, con nuestro querido speaker de hoy, Claudio Celada, que es director de experiencia en Nizum, a quien damos las gracias por dictar este taller, que van a ser 2 sesiones, este martes y jueves, y agradecemos mucho la colaboración por estar entregando estos contenidos a nuestros queridos docentes y tutores de los creadores. Primero, les vamos a contar un poquito más de los creadores, cuáles son las novedades que tenemos para este año 2022. Mi nombre es Helen Fuenzalía y junto a Josefina Elker somos parte del equipo que organiza el proyecto y estaremos acompañándolo a ustedes durante todo su proceso, tanto en la Escuela de Creadores como en las postulaciones y todo lo que ustedes necesiten. A continuación vamos a ver un pequeño video que muestra y resume muy bien qué es los creadores y también sirve de motivación para postular al premio. José, ¿podrías darme permiso? Ahí sí. Aquí va el video. Hola, soy Emi. En este Día de la Creatividad y la Innovación les tengo una importante sorpresa. Este año volveremos a premiar a las ideas más sorprendentes en Chile, en una nueva versión de Los Creadores. Y en NTV te contamos cómo puedes participar. Solo debes presentar una idea o solución creativa a un problema que afecta a la comunidad. Lo importante es que tu proyecto use tecnología, mejore la calidad de vida de las personas y genere un impacto en tu entorno. Puede ser una aplicación móvil, un robot o lo que se te ocurra. El límite es tu propia imaginación. Cuando tengas tu idea, forma un equipo de máximo 4 integrantes, más un tutor mayor de 18 años, que puede ser tu profesor, papá, mamá, hermano o quien quieras. Luego, inscribe tu proyecto en la página www.loscreadores.cl. Tienes hasta el 12 de octubre para hacerlo. Y por último, graba un video presentando tu idea. No lo olvides, este paso es fundamental para completar tu postulación a los Creadores 2022. Los proyectos ganadores de cada región viajarán a Santiago para disputar la gran final que transmitiremos aquí en NTV. Pero esperen, aún no les cuento lo mejor. Este año también tendremos un programa formativo. Este no es un requisito para postular, pero si tienes una idea y no sabes cómo llevarla a cabo, inscríbete en los cursos del programa formativo de los creadores. Ahí podrás aprender y conocer herramientas para potenciar tu proyecto. Si fuera tú, no me lo perdería, porque el gran premio para el equipo ganador es poder llevar su idea a Boston, Estados Unidos, la cuna de la innovación en el mundo. ¿Qué les parece? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar y junto a mi amigo Renato y nuestro profesor guía, en 2019 creamos Skun. Skun es un robot autónomo y que utiliza energía solar para limpiar la basura que hay en las playas antes de que lleguen al mar, para salvar nuestros océanos y nuestra fauna marina. La idea se nos ocurrió a principios de año, en 2019, y dijimos, oye, ¿sabes qué? Esta es una buena idea. La trabajamos, le hicimos proyectos, la postulamos y quedamos ganadores regionales de los Creadores 2019. Con esto lo que quiero hacer es invitarlos a que creen, a que ideen, a que se atrevan, a que crean en su proyecto, porque su idea puede ser la que cambie el mundo. Ya han participado más de 6.000 estudiantes de todos los rincones del país y tu idea puede ser la próxima en ganar. Ingresa a www.loscreadores.cl y entérate de todos los detalles de esta nueva versión de Los Creadores 2022. Postula a Los Creadores 2022. ¡Te esperamos! Súper, aquí dejo de compartir. Ahora sí, queridos docentes, gracias por estar aquí. Los dejamos más que invitados a postular al premio y nosotros podemos acompañarla a ustedes a realizar su postulación y a todas las dudas que tengan que resolver. A continuación vamos a sacarnos una foto cortita, así que por favor los que estén enciendan sus cámaras. Vamos a sacar una foto. Luego en la sesión 2 también podemos sacar otra. Ahí se nos va uniendo José Salinas. No sé si alguien más puede prender su cámara. Aquí tenemos a Rodolfo, Alejandra, Jennifer, María Antonieta, Diana. Vamos prendiendo las cámaras.
Vamos a sacar una foto a la cuenta de 1, 2 y 3. Súper. Después en la sesión 2 vamos a tomar otra fotito también, o a lo mejor al final. Y ahora ya vamos a dar paso a nuestro querido speaker Claudio Celada para toda la realización del taller, y este ya se está grabando. Muchas gracias, Claudio. Adelante. Ya, gracias, Helen. ¿Se escucha todo bien? Perfecto. ¿Sí? Ya, perfecto. Les voy a compartir pantalla. Por favor, necesitaría solamente que me confirmen si es que ven mi PPT, la PPT de los creadores. Sí. Debería ser. Se ve bien. Ok. Bueno, como les contaba Helen, voy a ir a la presentación. Yo soy Claudio Celada. Soy de formación diseñador gráfico publicitario. Además, soy diplomado en experiencia de usuario. Después le voy a comentar la experiencia de usuario. Tengo otra carrera que soy ingeniero en gestión de tecnologías de la información. Y tengo certificaciones en metodologías ágiles. Tengo una certificación como Product Owner y como Scrum Master. Trabajo en Kai Technology, soy director de experiencia. Kai Technology es una empresa que desarrolla software. Y digo software porque es un poco más avanzado que una página web, sino que más bien son programas que están alojados en plataformas web y que generan cierta interacción. Son sistemas que interactúan con las personas a través de las plataformas digitales. Por eso hablo de software bajo plataformas web. Y les comentaba que soy director de experiencia, desarrollo el área de experiencia de usuario, y que de forma simple es estudiar, definir y mejorar la experiencia de los usuarios que interactúan con una plataforma digital. Ergo, ¿qué quiere decir? Cada vez que ustedes interactúan con un sistema, con una plataforma, a través de, ya sea de un navegador web, también a través del teléfono como un aplicativo, esa experiencia está diseñada de alguna manera. Hay personas que se encargaron de investigarla, de definirla, de prototiparla y de diseñarla. ¿Sí? Ya. ¿Qué vamos a ver hoy día? El taller se trata de cómo diseñar un sitio web, pero más allá que mostrarles una herramienta sobre cómo diseñar un sitio web, les voy a tratar de enseñar todo lo que viene previo al sitio web. Hay un montón de herramientas de diseño que la verdad es que son bastante intuitivas, donde ustedes están diseñadas por personas que manejan este tipo de conceptos, el diseño de experiencia. Entonces están hechas para que sean fáciles de entender por ustedes y fáciles de utilizar. Pero antes de diseñar un sitio web hay una serie de pasos previos, de etapas previas, que lo que buscan es garantizar que el sitio que ustedes vayan a realizar sea exitoso. Hay estadísticas, dicen que el 75% de los sitios que fallan, no fallan porque tengan un mal diseño gráfico, sino que fallan porque está mal estructurada la arquitectura de información. Así que entonces les voy a partir enseñando en esta clase qué es arquitectura de información, cuáles son las etapas de la arquitectura de información y por qué es tan importante realizarla antes de comenzar a diseñar un sitio, una plataforma digital o una aplicación que ustedes quieran hacer. Voy a partir contándoles un poquitito de historia, qué es un sitio web, y acá la idea es que si ustedes tienen alguna pregunta, por favor háganmela. Si es que hay algún concepto, yo estoy acostumbrado a trabajar con gente que trabaja en la industria web, entonces hay algunos conceptos que entiendo que dentro del ámbito los manejan. Si hay algunos que ustedes no manejan, por favor, pregúntenlo de inmediato y lo aclaramos, y así seguimos avanzando y no se van perdiendo más adelante. Bueno, ¿qué es un sitio? ¿Qué es un sitio web? ¿Qué es una página web? Un sitio web, dicho de forma muy simple, es una agrupación de varias páginas web que interactúan y están interconectadas, ¿sí? Una página, lo que ustedes están viendo, es
una página que genera cierto contenido, y un sitio es una serie de muchas páginas que interactúan entre sí, donde yo puedo navegar entre ellas y acceder y profundizar dentro de ellas, ¿sí? Generalmente están alojadas en un mismo dominio o subdominio. ¿Todos tienen claridad de qué es un dominio, qué es un subdominio web? ¿Me ayuda, Josefina, si hay alguna pregunta por ahí? Si alguien no lo tiene claro. Les voy a mostrar en el siguiente slide. Esta es de manera simple la arquitectura de un sitio web. ¿Qué se necesita para que ustedes tengan un sitio web? Necesitan un hosting, perdón, un hosting, que es básicamente donde van a hospedar el sitio web ustedes. Un dominio, que es la dirección mediante la cual se va a acceder a este sitio web, y la página web en HTML. Dicho de forma, si queremos hacer una metáfora, el hosting, si nosotros fuéramos a construir una casa, por ejemplo, el hosting es el terreno donde nosotros vamos a construir la casa, el sitio web es nuestra casa, y el dominio es la dirección que nosotros vamos a utilizar. Entonces, si nosotros quisiéramos invitar a alguien a que nos visite nuestra casa, lo que tendríamos que hacer es darle la dirección para que ellos puedan llegar donde la casa está alojada. Las páginas web, bueno, si bien hoy día la gente más joven tiene asumido que siempre el Internet y la web ha existido, no son tan antiguas como uno pudiese creer. Las que tienen cerca de 30 años nada más. La primera página web se lanzó el 23 de agosto del año 1991 y era básicamente una página web que contenía solo texto. La Internet es muchas más antigua. Internet existe desde finales de la década del 60. Internet básicamente es una serie de redes que se interconectan entre sí, muy similar a lo que hoy día hacen una VPN. Ustedes muchas veces seguramente han accedido a otras redes, seguramente mientras estuvimos en pandemia, se habilitaron muchas redes para que nosotros pudiéramos acceder a otros ambientes a trabajar. Por ejemplo, las empresas habilitaron redes para que los colaboradores de las empresas pudieran acceder desde sus casas como si estuvieran dentro de la misma oficina. De cierta forma, eso es Internet, muchas redes que están interconectadas. Y las páginas web como tales se iniciaron, como les comentaba, en el año 1991. Y esta es la primera versión de página web que básicamente es solo texto con algunos links que se podían navegar en ella. Así nacieron las páginas web, principalmente como páginas donde se publicaban contenidos muy abrigados, que eran solamente texto, a los que uno podía acceder y ver. Esos eran uno de los principales desafíos de las páginas dentro de los primeros años de la década del 90. Publicar contenido donde usuarios que tuvieran la URL podrían visitar y acceder, ¿sí? ¿Qué fue sucediendo con el tiempo? Que las páginas web fueron teniendo cada vez mayor cantidad de contenido. Entonces ese contenido debía ser estructurado de cierta manera. Entonces ahí fue naciendo el diseño web. Ya a mediados de la década del 90, cuando empieza a haber un mayor auge en Internet, las empresas empiezan a dar cuenta que eran una muy buena vitrina para hacer publicidad. Entonces empiezan a aparecer las primeras páginas web comerciales, donde el diseño gráfico empieza a ser súper relevante, porque las empresas básicamente lo que querían era buscar mostrar sus marcas, sus servicios, y más allá de contenido pasan a ser unas plataformas más bien publicitarias, donde los sitios web tenían más bien un diseño como afiche, donde la gráfica era muy relevante, más que contenido que se pudiera interactuar con ella. Y hay varios ejemplos de páginas web en ese año. En ese año las páginas que
comienzan a hacer premios para las páginas. Básicamente las páginas que ganaban mayor premio eran las que tenían un buen arte, un mejor arte, las que eran más bonitas, las que tenían una mejor gráfica, las que estaban mejor desarrolladas de esa manera. Y con el tiempo, las visitantes de las páginas web, nosotros los usuarios, comenzamos a demandar un contenido de mayor calidad. El propósito de la Internet fue mutando. Pasó a ser una plataforma donde se publicaba mucho contenido que era valioso para los usuarios, para los visitantes, y los visitantes también empezaban a querer acceder a más contenido. Entonces cada vez las páginas fueron siendo más temáticas. Y a medida que se va generando más contenido en una página, esta va siendo más difícil de estructurar. Mientras yo más contenido necesito estructurar en un espacio, necesito jerarquizarlo y ordenarlo de alguna manera para que este contenido sea más fácil de visitar o de entender. Haciendo una metáfora más o menos, es similar a lo que nos sucede cuando nosotros vamos a una biblioteca, cuando íbamos a las bibliotecas físicas. Si las bibliotecas físicas no estuvieran estructuradas de alguna manera, donde yo puedo ir a buscar contenido por una temática, o ordenado por abecedario, o ordenado por autor, para mí sería muy difícil encontrar lo que estoy buscando. Entonces, la arquitectura de información lo que busca es la encargada de analizar, organizar y disponer la información dentro de un sitio web de modo de hacerla ordenada y fácil de encontrar por los usuarios. Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna pregunta o algún comentario respecto a la historia, cómo nace el sitio web, si se entiende por qué, cuál fue la evolución. Yo no veo las manitas, por si acaso no estoy viendo el chat, Josefina, así que tú por favor me soplas si sale algo. Sí, a ver si es que hay alguna pregunta por el chat o levantando la mano, que no. ¿No? Avanzamos. Que no hay ninguna duda. Ya. A inicios del siglo XXI empiezan a aparecer los sitios que tienen como desafío interactuar con los usuarios. No solamente disponibilizar contenido para que yo pueda visitar. ¿Cuál es la diferencia? Como les comentaba al inicio, las páginas web eran muy simples, tenían muy poco contenido, yo lo visitaba y era fácil de leer. Con el tiempo, las páginas ya no eran tan simples, tenían más contenido y eran más complejas de visitar, pero la interacción seguía siendo desde la página o el sitio hacia el usuario. Era la plataforma la que entregaba contenido que yo podía navegar, podía explorar, podía paginar, pero básicamente esa era mi interacción. ¿Qué comienza a aparecer después? Sitios que requieren cierta interacción del usuario, donde el usuario genera una consulta o ingresa un requerimiento, la plataforma lo procesa y entrega una respuesta. La plataforma más simple con lo que podemos ejemplificar esto, y que se comenzó hace muy famosa en esos años, es Google. Google es un buscador, es un buscador con el que todos hemos interactuado más de una vez, donde yo, si no hago nada con el sitio, no me muestra nada, pero si yo hago una consulta, él procesa la consulta y me genera una respuesta. Esa es una interacción muy simple. Hay otros sistemas, después fueron saliendo sistemas mucho más complejos que requieren otro tipo de interacción y mucho más datos por parte del usuario. Por ejemplo, hoy día las web de comercio electrónico o los bancos son sitios que requieren mucha mayor interacción. Yo para pagar una cuenta o para hacer una transferencia de fondo tengo que hacer una serie de pasos donde yo ingreso información, la plataforma los procesa y me obtiene una respuesta. Acá nace otra disciplina. Ya no estamos hablando de arquitectura de información, donde el desafío es estructurar contenido, sino que estamos hablando de diseño de interacción, donde yo tengo que entender cuál es el modelo mental de los usuarios
para tratar de homologarlo dentro de mi plataforma. Algo que quiero decir, yo tengo que entender cuáles son los pasos que quiero hacer para determinada acción y después mi plataforma tiene que replicar estos pasos para que yo pueda realizar la interacción en la página. Uh-huh. Por ejemplo, si quiero hacer un pago, una transferencia de fondos desde mi banco, no puedo llegar y hacer la transferencia de fondos, hay pasos previos. Tengo que generar la cuenta, tengo que generar el contacto, tengo que ingresar los montos, tengo que ingresar los datos del destinatario y una vez que yo hago todos esos pasos lógicos, puedo generar la transferencia. Y ese es un modelo mental que viene aprendido de cómo nosotros realizamos las transacciones y está replicado en la web, que yo no lo podría cambiar, no lo podría hacer al revés, no podría, por ejemplo, ingresar primero los datos del monto de la transferencia y al final ingresar los datos del usuario. Finalmente, cuando eso pasa, lo que estoy haciendo es volver al paso inicial. Uh-huh. Eso es interacción. Volvamos a la arquitectura de información. Este es un inventario de contenido. Si bien no es completamente obligatorio que lo hagan cuando ustedes van a diseñar un sitio, sí es muy importante hacerlo para poder mantener un orden respecto a cómo lo van a estructurar y poder seguir la trazabilidad de lo que vamos a diseñar. Un inventario de contenido es básicamente un documento que lista toda la información que va a contener un sitio web y dice cómo va a estar estructurada y conectada esa información. Antes de diseñar un sitio, una plataforma, lo que yo tengo son un montón de links que no tendrían, o vínculos o secciones que no tendrían por qué tener una relación entre sí, o un orden lógico. Y de cierta forma, yo necesito darle un orden lógico para poder ordenarlos y mostrarlos y que sean entendibles. Una forma, tengo que clasificarlos y ordenarlos de acuerdo a, primero, a las relaciones directas que tienen y después a las relaciones de uso que les voy a dar. Yo pongo un ejemplo del closet. Imaginemos que nosotros tenemos toda nuestra ropa en nuestro dormitorio desordenada y quiero estructurarla de alguna manera dentro del closet donde yo la guardo. Y nosotros, la verdad, es que si somos ordenados, si queremos encontrar las cosas fácilmente, no vamos a llegar y mezclar la ropa entre sí de manera desordenada, de manera aleatoria. Nosotros guardamos las prendas de acuerdo a distintos tipos de relaciones. Por ejemplo, junto todas las poleras y las ordeno junto a los pantalones, junto a los jeans, junto a la ropa interior, junto a los zapatos, etc. Y ahí yo estoy generando relaciones, estoy agrupando, estoy generando taxonomías. Voy juntando cada uno de los elementos que tengo de acuerdo a su relación más directa. Uh-huh. Y ese es el primer orden lógico que yo haría. Voy a buscar todas las cosas que se asemejan entre sí. Uh-huh. Y las agrupo y las voy a meter dentro de cajones o de determinados espacios de closet. Uh-huh. ¿Cuál sería el segundo orden lógico que yo haría? Las podría ordenar de acuerdo a cuáles se relacionen entre sí. Uh-huh. Por ejemplo, el primer orden que podría hacer sería ordenar las poleras con los jeans y con las zapatillas, porque son las que yo utilizo, las que uso juntas. Uh-huh. Cuando estoy en la casa, cuando salgo, ocupo jeans y poleras. Y, por ejemplo, yo utilizo también camisas y pantalones de vestir y zapatos de vestir. Para mí también tienen una relación. Entonces las iría agrupando y las juntaría. Ahí ya estoy generando otro tipo de relaciones, otro tipo de taxonomías que no son directas, son más bien indirectas. Y después, seguramente las voy a disponer dentro de mi closet de acuerdo a la frecuencia del uso. Por ejemplo, si bien a mí me gustan mucho mis jeans, me gustan mucho mis zapatillas y me gustan mucho mis poleras, yo de lunes a viernes trabajo con camisa, con pantalón de vestir y zapatos. Entonces, como necesito tenerlo a mano, los voy a poner en la sección que voy a tener más a mi alcance dentro del closet, cosa que, como lo voy a utilizar frecuentemente, sea más rápido para mí acceder. Uh-huh.
Y si bien las poleras, camisas, poleras, jeans y zapatillas me gustan mucho más, yo las ocupo solamente el fin de semana, entonces las voy a dejar en un espacio más atrás. ¿Por qué le hago esta metáfora? Cuando yo estoy estructurando contenidos dentro de un sitio, tengo que hacer ese mismo razonamiento. Yo voy a tener mucho contenido que primero tengo que agruparlo de esta manera eh, para poder relacionarlo, para poder estructurarlo. Y una vez que yo lo tengo agrupado, tengo que buscar cómo se relacionan entre sí. Y después tengo que pensar, y acá no solamente cuando nosotros vamos a diseñar un sitio, no tenemos que diseñarlo desde nuestra perspectiva, desde nuestros zapatos. Hay una habilidad que es muy relevante cuando nosotros vamos a diseñar plataformas digitales y se llama empatía. Nosotros tenemos que ser capaces o tener la capacidad de ponerlos en el lugar del otro para poder entender cómo piensa y poder estructurar esta información, porque nuestra página no va a ser visitada solamente por nosotros, va a ser visitada por usuarios que no nos conocen y que tienen una forma de pensar que tal vez sea distinta a la nuestra. Entonces tenemos que identificar cuáles son sus comportamientos de usos y clasificar la información de la misma manera. Y vamos a tener periodicidad de uso, por ejemplo, van a haber contenidos que van a ser muy relevantes, información que yo necesito acceder día a día o cada vez que yo entro a un sitio, otra que va a ser esporádica y otra que va a ser ocasional o relevante. Por ejemplo, cuando nosotros accedemos a una plataforma, por ejemplo, como las redes sociales, un tipo de dato que es muy relevante, por ejemplo, es la información de mi cuenta de usuario. Pero es algo que yo utilizo una vez. Cuando yo creo mi cuenta, ingreso mis datos de contacto y voy a crear una cuenta de usuario. Y es muy importante, pero la verdad es que es bastante esporádico su uso. Entonces, la ubicación dentro de la pantalla no tiene que ser relevante. Algo que para mí puede ser muy relevante, por ejemplo, es ver las noticias o la información más destacada de con quién yo comparto. Y eso para mí debe estar en una primera pantalla, en una primera ubicación, y debe ser muy fácil de acceder. ¿Alguna pregunta, algún comentario respecto a lo que es un inventario de contenidos? Sí, aquí Leticia nos pregunta, entonces los contenidos se deben ordenar según la estructura que se le dé, de tal forma que un usuario lo pueda encontrar fácilmente. Tal cual. Se deben ordenar respecto al propósito del uso que va a tener el sitio. Acá hay dos cosas que en toda plataforma tienen que conversar. Hay dos perspectivas, dos veredas. Una es la nuestra, la de la persona que está creando el contenido, que está creando el sitio, y yo quiero que las personas que lo visiten lleguen a algún resultado esperado. Por ejemplo, podría ser un docente que quiero publicar papers o estudios, y yo de cierta forma lo que quiero es que la gente llegue a visitar, pueda navegar por todos los contenidos que yo tengo, pero finalmente lleguen a descargar estos papers, porque me interesa compartir mi contenido. Pero tengo que entender también que voy a tener distintos intereses por el lado de los visitantes. Entonces, y que los visitantes puede que no conozcan mis contenidos y probablemente primero quieran saber sobre cuáles son las distintas temáticas. ¿Sí? Entonces yo tengo que ordenarlo de cierta manera, cosa de que ambas cosas, lo que los usuarios están buscando y mi propósito, que sea leer los papers, conversen al final. Es por eso que le comentaba que son súper relevantes los modelos mentales y la empatía y ponerse desde el lado del usuario. O sea, entender que alguien me va a visitar y va a llegar con ciertas preguntas y yo tengo que ser capaz de entender cuáles son las preguntas que se van a ir haciendo los visitantes, de modo que yo las pueda ir respondiendo. Por ejemplo, alguien si llega a visitar este tipo de páginas que les comentaba, va a querer decir, a ver, lo primero que se va a preguntar a ver cuáles son las temáticas que desarrolla Claudio, respecto a cuántos contenidos tiene sobre estas temáticas. Tal vez voy a querer ver una breve intro de cada uno de los papers que yo tengo y una vez que yo vea que ya me interesa algún paper, voy a querer descargarlo. Esto no se hace de manera casual, se hace de manera intuitiva. Y esto tiene que ver con los que o sea, no se hace de manera intuitiva, se hace de manera metódica. Y tiene que ver con los que le comentaba a un inicio. Se diseña la experiencia de los usuarios. Y yo para poder diseñar una experiencia de usuario, ¿qué tengo que hacer? Entrevistar gente. Tengo que identificar gente que se asemeja más o menos a mi perfil de usuario
y preguntarle qué necesitan respecto a la temática, qué buscan resolver, qué problemática buscan resolver, o qué necesidad pueden querer satisfacer. Esas son básicamente los dos objetivos que nosotros tratamos de resolver con una página, o resolver una problemática o satisfacer una necesidad. Yo los entrevisto, anoto cuáles son esas problemáticas y necesidades, y eso me va a dar pistas respecto a cómo estructurar la información. Se puede profundizar mucho en eso en el diseño de interacción, en el diseño de experiencia de usuario, un poquitito más avanzado que el diseño web. Cuando ustedes vayan a diseñar su sitio, sí les recomiendo hacer ese ejercicio. Busquen gente que sea un usuario potencial del sitio que vayan a diseñar y pregúntenle qué opinan de. Si ustedes quisieran hacer, por ejemplo, una venta de producto de online, venta de artesanía, lo que sea, busquen un perfil parecido a su usuario y pregúntenle, oye, si tú quisieras hacer esto, ¿cuál sería la primera cosa que te preguntaría o cómo esperarías que tú hubiese presentado? Y de acuerdo a eso, vayan estructurando la información. Siempre preguntan cuántos usuarios o perfiles de usuarios es necesario entrevistar para hacer este levantamiento. Gente podría pensar que se necesitan, no sé, decenas o docenas de personas para poder hacer un levantamiento de este tipo. No se necesitan más que 5. Uno, cuando entrevista a 5 personas, ya lo que empieza a detectar patrones comunes. Y lo que uno busca acá es identificar patrones y no un comportamiento exacto de un usuario específico. ¿Hay alguna otra pregunta respecto a esto o seguimos avanzando? Avanzamos. Hay algo que quiero validar. Vamos a hacer un ejercicio práctico y para eso van a necesitar tener una cuenta Gmail. ¿Todos tienen cuenta Gmail? Son súper comunes hoy día, entendería que sí. Si es que hay alguien que no, por favor, lo comenta y veamos cómo lo podemos resolver. Claudia nos ¿Sí? preguntan si los sitios son pagados. Si los sitios son pagados... ¿Sí, son pagados los sitios? Si yo quiero publicar un sitio, ¿sí tengo que pagar? A ver, Leticia, si quieres, puede encender su micrófono y... Sí, la pregunta apunta que si yo diseño un sitio, ¿cierto? Tengo que pagar por eso, por hacer el sitio. Ya, mira, te voy a comentar. Déjame volver un poco al inicio. Oh, perdón, acá dice hosting y se me pasó esa horrible ortografía de hosting. Creo que esto es lo que tú me estás preguntando. Si yo tengo un sitio y quiero publicarlo para que se pueda acceder, sí hay cosas que tengo que pagar. Yo puedo desarrollar un sitio web en HTML. Un sitio web es básicamente texto, que está escrito de cierta forma, es un lenguaje. Yo podría desarrollarlo, diseñarlo en mi computador y alojarlo en mi computador, pero la única persona que puede acceder al computador soy yo. Para que ese sitio pueda ser accesible por el resto de las personas que se conectan a Internet, yo tengo que hostearlo, ponerlo en un terreno y tengo que darle una dirección, comprar un dominio. Esas dos cosas sí tengo que pagarlas. El hosting, donde yo lo voy a alojar, tengo que contratarlo. Y aquí los contratos son anuales. Hay un montón de empresas que dan hosting hoy día. Va a depender del tamaño de la envergadura del sitio que yo quiera hostear. Si yo quiero hostear un sitio solamente de HTML, que tiene contenido, que tiene fotos o lo que sea, cosas de ese estilo, la verdad es que el valor anual de bordear dentro de una web es más o menos, incluso puede ser un poquitito más barato. Anual. Pago una hoja anual y yo tengo un espacio donde yo puedo subir mi sitio. Si yo quiero tener un sitio donde, por ejemplo, pongo una plataforma e-commerce que esté desarrollada con WordPress, donde yo puedo tener un carro de compras, un catálogo, que la gente me pueda comprar, eso ya es más caro. Eso seguramente puede estar bordeando más o menos el valor de una UF mensual, más o menos. Eso se paga. La otra cosa que yo tengo que pagar es el dominio. ¿Qué es el dominio? El www.
punto, mi página, punto CL, punto .com, punto lo que sea. Eso también tiene, me parece que los contratos son anuales. Los puntos CL los gestiona la Universidad de Chile. Ellos tienen la gestión del registro de los dominios .cl a través del NIC, www.nic.cl. Yo voy, inscribo mi dominio y ellos me lo habilitan. Y después lo que tengo que hacer es enganchar este hosting con este dominio. Es un poquitito técnico. Si quieren hacerlo en un momento, yo les diría que busquen un apoyo. Hay un montón de gente, tampoco no es nada muy complejo, no es cálculo 4 ni nada por el estilo. Pero sí hay un par de cositas técnicas que se necesitan hacer. Básicamente el NIC pide un formulario donde yo lo tengo que decir. Ellos me dicen, perfecto, esta es tu dirección, ahora tú dime dónde tengo que dirigirla. Y ahí es donde tienen que poner los datos de su hosting. ¿Eso responde la pregunta? Sí, muchas gracias. Sí. Porque pensaba, por ejemplo, diseñar un sitio web con fines educativos para compartir información con otras personas. Por ejemplo, en el caso mío, sobre las clases de inglés, sobre metodología, material, algunas cosas que son de innovación, que han resultado. Entonces, es bueno de repente tener un lugar donde, como se está hablando de perfil de usuario, entonces yo sé que hay personas que sí les interesa ese tipo de cosas. A mí, por ejemplo, me interesa, pero desconozco dónde puedo encontrarlo. Entonces, por eso me es interesante saber eso. Ahora, también el hecho de que es pagado, de repente hay cosas que son gratis hasta cierto punto, pero más allá, para mejorarlo, tienen un costo. Se me quedó súper claro. Muchas gracias. Okay. Hay alternativas gratis, pero como decía mi abuelita, no es gratis en este mundo. O sea, todo tiene algún costo. Cuando tengo esos dominios que son gratuitos, generalmente están invadidos por publicidad. Me ponen banners, me ponen afiches. Les comenté sobre los modelos mentales. El modelo mental es los pasos que yo voy a realizar para llegar de un punto a otro, de la A hasta la Z. Cuando están los sitios llenos de publicidad y este tipo de cosas, lo que yo hago es quebrar el modelo mental. ¿Qué quiero decir? Tú puedes tener tu sitio con tus contenidos y te pusieron un banner, y ese banner lo que buscan es sacar a tu usuario y llevárselo a otro lugar. Entonces, como te digo, es gratuito, pero hasta cierta forma. Lo que están haciendo a través de eso es capturar a un usuario con tu contenido, pero llevártelo y llevarlo a otro lugar donde ellos quieren que estén. La publicidad está asociada a comprar. Bueno, acá. Les preguntaba si todos tenían cuenta de Gmail, porque aquí quiero que hagamos esta parte del curso interactivo. Hay técnicas para organizar la información. Hay una técnica que es bien didáctica y es muy buena para generar información, estructurar información y para hacerla interactiva. Les comentaba que uno de los ejercicios más importantes para estructurar un sitio web es la empatía, ponernos en el lugar del otro, pero esto se puede hacer además a través de la colaboración, involucrar a otros para que me ayuden a estructurar mi contenido. Esta técnica se llama card sorting, se utiliza para ordenar y jerarquizarlo un árbol de categoría. Básicamente lo que tengo, nosotros lo hacíamos siempre de manera presencial. Nosotros, en la empresa donde yo trabajo, donde desarrollamos estas plataformas, hacemos interactuar a perfiles de usuarios similares a los que van a visitar nuestra plataforma y a nuestras contrapartes. Nosotros nos contratan empresas que quieren desarrollar sitios. Y a las personas que están involucradas con el negocio, las que tienen claridad respecto a cuál es el objetivo que se quiere lograr. Básicamente, ¿qué consiste? Yo utilizo Post-it, estos Post-it que son adhesivos. En cada uno de ellos pongo solamente una etiqueta un contenido del sitio y los dispongo en una pizarra. Y lo que les pedimos hacer a los participantes de este card sorting es
ordenar los contenidos de acuerdo a las relaciones más lógicas que ellos encuentran. ¿Sí? Es hacer el mismo ejercicio que les comenté del closet. Tengo un montón de contenido disperso y lo que les voy a pedir es que ustedes lo ordenen de la manera más lógica, que lo agrupen. Y que lo agrupen de la manera que ustedes creen que se relacionan estos contenidos. ¿Se entiende ahí lo que es un card sorting? Estos card sorting pueden ser abiertos, cerrados o mixtos. Le explico las diferencias. Si es abierto, yo dispongo los papeles y las personas los ordenen y los agrupan de la manera que les parece más adecuado. Incluso si hay una temática que ellos quieren agregar, lo que único que tienen que hacer es tomar un post-it, tomar un papel y crearla. Si es que son cerrados, no se pueden crear estas categorías y solamente tienen que ordenarlas. Y si es que son mixtos, lo que pueden hacer es crearlas, pero ordenarlas dentro de un cajón que yo les dispongo. Por ejemplo, si vamos a la metáfora del closet, yo le digo, perfecto, acá vamos a poner toda la ropa de trabajo y acá vamos a poner toda la ropa informal. Y ustedes lo que tienen que hacer es agruparlo acá adentro. No me pueden crear otra categoría, solamente está lo que yo les estoy diciendo. Eso es un card sorting. Y ahora, entiendo que nadie dijo que no, que todos tienen una cuenta Gmail. Entonces les voy a compartir un link. Les voy a compartir un link para que hagamos un card sorting, ¿sí? ¿Me puedes mandar un mensaje por el chat? ¿Qué necesitas? Compartir algo por el chat. Y está pensando en controlar. ¿Qué es? Es una pizarra. Es una pizarra desarrollada por Google. Por favor, si no pueden acceder, me cuentan. Solicité permiso, profesor, no me deja. Ya. Ahora debería dejarte entrar. Listo, gracias. Sonido botón atómico. No están entrando todos como usuarios anónimos, me parece. Ya, vamos a hacer un card sorting. Acá lo que estas plataformas comenzaron a ser muy famosas con la pandemia, así que nosotros las utilizábamos cuando trabajábamos de manera presencial también, cuando teníamos clientes fuera. ¿Pudiste ingresar ahora en ayer? Está público, creo que todos deberían entrar. Sí, profesor, pude ingresar. Gracias por lo de profesor. Que pudor, máximo que ustedes son muchos docentes. Estas plataformas digitales nos permiten emular el trabajo colaborativo que nosotros hacíamos con pizarra. Básicamente lo que quiere imitar es el uso de post-it, donde todos podemos interactuar. Si por favor hagan el ejercicio, muévanlo, no hay ningún problema. Ustedes pueden tomarlo
estos post-it y ordenarlos, ubicarlos en otra posición. Si no pueden hacerlo, por favor, me comentan, deberían poder editarlo. Y lo que hice fue... ¿sí? Profesor, Es que solo se puede... disculpa. Compartió con solo lectura, tienen que compartir con opción de edición. Gracias. Eso iba a decir. Ahora deberían poder, veo que cada uno los tiene y los puede mover y cambiar. Sí, ahora sí, gracias. Ustedes. Puse una serie de conceptos que, como ya se dieron cuenta, tienen que ver con una temática específica, con el reciclaje. Y la idea es que hagamos un card sorting abierto primero y después veamos cómo funciona y si no lo vamos haciendo cerrado. Es abierto. La idea es que ustedes busquen relaciones y los empiecen a agrupar de acuerdo a las relaciones, de acuerdo a relaciones lógicas, lo que a ustedes les parezca lógico. No hay una estructura predefinida, no les voy a decir yo, la idea es que ustedes mismos se vayan poniendo de acuerdo respecto a cuáles son las relaciones más lógicas. Y después los vamos a ir agrupando. Si creen que hay un concepto que a ustedes les parecería interesante, si fueran a visitar una plataforma de reciclaje, agréguenlo. Si hay algunos que les parece que está muy fuera de, lo dejar a un costado y la idea es que justifiquemos de por qué les parece que está fuera de. Agrupémoslo en columnas. ¿Sí? Agrupémoslos en columnas, uno encima del otro, así tal como está vidrio y chatarra, me parece. Cosa que se vea cierta agrupación. O hagámoslo colaborativo. Por ejemplo, aquí en la esquina veo una agrupación que tiene papel, tetra, cartones, vidrio está ok, se voy a borrar. Plásticos y punto limpio. ¿Les parece que esta agrupación que está en la esquina superior izquierda, a ver si podemos abrir un micrófono ahora para que no lo hagamos conversado? ¿Les parece que están todos los que deberían estar? ¿Sobra alguno? ¿Falta alguno? Si les parece, yo los voy moviendo, porque es la agrupación que está acá a la izquierda, donde está papel, cartones, plástico, tetra. ¿Hay alguno que no debería estar ahí y alguno que sí debería estar ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Lo que pasa es que vamos como moviendo las cositas para distintos lados, Sí. entonces ya hagamos algo. Dejen de mover y yo muevo. Le voy a dejar acá. Esto pasa cuando se hace presencial también, pero como uno está interactuando y tiene las personas al lado, es más fácil ponerse de acuerdo y se genera la conversación. Alguien dice, sabes que este me parece que debería ir acá, debería ir acá. Por ejemplo, papel, cartones y Tetra Pak. ¿Les parece que está bien esa relación? Plástico. Hagamos políticas ambientales, quizás. ¿Perdón? Políticas ambientales o normas medioambientales. No la veo. ¿Te parece que dónde la agruparía? Podemos cambiarla de color. Miren, hagamos una agrupación primero. Pongamos con un color verde y la esquina superior
todos los elementos que nosotros creemos que se pueden reciclar. ¿Me parece? Entonces, si yo aprieto los puntitos, les puedo cambiar el color y lo voy a ir dejando en todo el verde. Entonces, se puede reciclar el tetra, se puede reciclar el papel, cartones, etc. Entonces, eso va a ser una agrupación, no vamos a hacer más cerrado. Todos los elementos que se pueden reciclar los ponemos en la esquina superior izquierda y con el color verde. ¿Mm? Todo lo que tiene que ver con ya lo más estructural, por ejemplo, plantas de reciclaje, puntos limpios que tienen que ver con servicios. Excelente. Alguien puso una etiqueta ahí, clasificación de residuos. Vamos a agrupar. Como por ejemplo, plantas de reciclaje. Punto limpio. Punto limpio está. Cobertura creo que tiene que ver con lo mismo. Ya, aquí ya estoy viendo que se están haciendo relaciones. Hay algo que tiene que ver con educación. Muy bien. Hay alguien que le está poniendo títulos, clasificación de residuos, proceso excelente, lo está categorizando. No solamente lo está ordenando, sino que le está poniendo una categoría. ¿Alguien se maneja con el tema, bien con el tema de reciclaje? Por ejemplo, el compostaje. ¿Alguien quiere crear el compostaje? ¿Dónde lo agruparían? ¿Podría ser quizás en procesos igual o no? Porque uno es reciclaje y otro sería compostaje, que es el material orgánico. Aquí no hay respuestas erróneas, sino lo que estamos estableciendo una hipótesis. Y la gracia de esto es que nos podemos equivocar y después puede venir alguien y nos dice, sabes que yo creo que esto va acá, no importa. La gracia de hacerlo composite justamente es que sea movible, que sea ordenable. Ya, entonces tenemos, vamos a cambiarle el color.
alguien está agrupando o varios están agrupando contenido que es más educativo, por ejemplo, educación medioambiental, porque reciclar, cómo funciona, las charlas y talleres. Está muy bueno. ¿Se les ocurre una etiqueta para identificar ese tipo de contenido que tiene que ver con educación? Para terminar de ordenar. Démonos hasta las 2, 9, a las 7:12, 2 minutos más y terminamos de ordenar y lo conversamos. Buenísimo. Acciones para una vida sustentable. Me faltaría un rótulo para coberturas, planta de reciclaje, punto limpio, y otro para cobre, aluminio, batería, tarjetas electrónicas y chatarra. Si es que se les ocurre algún rótulo para esas dos agrupaciones. Si no, lo agrupamos y lo definimos después. El cobre se ha movido desde los residuos que son más tradicionales hasta otros que estaban agrupados con los metales, me parece, o con residuos más electrónicos. Ojo, podemos tener subsecciones. Nosotros podríamos tener clasificación de residuos y dentro de la clasificación de residuos podríamos tener, por ejemplo, residuos hogar. Bueno, todos estos son de hogar, ahí ustedes se manejan también mejor con los rótulos. Pero podría tener residuos tradicionales, y residuos tecnológicos, por ejemplo. Esas subsecciones se pueden dar. Lo que uno recomienda es que nunca podemos llegar a un segundo nivel, nunca a un tercer nivel. Cuando yo llego a un tercer nivel de navegación, es decir, tengo clasificación de residuos, después tengo un segundo nivel y un tercer nivel y de ahí grupo, es que estamos agrupando mal. Mientras más profundidad de navegación se necesite para llegar a un contenido, va a ser más difícil para llegar para un usuario. La idea es que si yo voy a visitar un sitio, no necesito hacer más de 2 clics para encontrar la información que necesito. ¿Sí? Ya. Dejémoslo hasta ahí. Hicimos el ejercicio del persorting. La gracia que tiene esto es que es colaborativo, que tiene varias miradas,
que busca patrones. Cuando nosotros hacemos esto, no queremos obtener una única visión, no solamente la visión del autor, sino que es tener distintas visiones y lograr encontrar patrones en común que nos permitan organizar esto, ¿sí? La idea es ponerse de acuerdo, y mientras más personas nos pongamos de acuerdo, vamos a llegar a tener una estructura que le va a hacer sentido a más gente. Esto generalmente no se hace con una sola vuelta. Generalmente uno hace un buen card sorting cuando hace 3 veces más o menos esto. Lo primero que hace es, lo ordeno, lo converso, lo discuto, le voy a dar una segunda mirada, lo converso, lo discuto, y la tercera mirada ya queda algo más o menos refinado. Y como les decía, no es que yo me tenga que casar con esta estructura per secula, sino que estoy generando una hipótesis, y lo que estoy diciendo es que los usuarios van a entender esta clasificación como yo la estoy ordenando, y va a ser lógico para ellos ese orden. Entonces, si alguien quiere entender cómo se clasifican los residuos, va a entrar y va a ver que hay residuos domiciliarios, que hay otro tipo de residuos, y va a ser lógico, va a ser entendible lo que va a haber adentro. Si es que alguien quiere entender de procesos de reciclaje, va a encontrar contenido como reutilizar, cómo hacer el retiro de la descarga, cómo hacer un compostaje, cómo almacenar el reciclaje, y le va a hacer sentido lo que va a encontrar dentro. Este es el card sorting. Hay mucha gente que documenta esto, le saca una foto y lo guarda. Yo recomiendo siempre pasarlo a un inventario de contenido. Una muy buena herramienta para hacer un inventario de contenido es un Excel. La gracia del Excel es que yo después lo puedo modificar. El card sorting, bueno, cuando lo hacíamos físico, los posts, y después uno se los lleva, y por mucho que trata de guardarlos, terminan desordenándose. Entonces es muy difícil volver a interactuar con ellos. La gracia del Excel es que después, si yo te quiero reutilizarlo o compartir el contenido del Excel, lo puedo hacer. Entonces lo que hacemos pues es que lo llevamos a esta etiqueta, por ejemplo, clasificación de residuos. Alguien lo llamó de esa manera, le vamos a dar un identificador. Ese es mi contenido 1.0. Hacemos una breve descripción de qué es el contenido, y después vamos a poner los contenidos que van adentro de eso. Por ejemplo, tenemos domiciliario, residuo, etc. Y los voy inventariando. Están viendo mi Excel, ¿cierto? Voy a solamente utilizar algunos. Tenemos procesos. Y dentro de los procesos tengo almacenamiento, reciclaje, compostaje. Lo primero era un card sorting, lo segundo es el inventario de contenido. Acá yo voy traspasando el resultado del ordenamiento que hice. ¿Qué me va a permitir esto? Y es a donde queríamos llegar, poder estructurar después la navegación de mi sitio. Les comentaba que íbamos a ver todos los pasos, los pasos previos al diseño del sitio, para poder hacer que este sea usable, entendible y tener una navegación. Les comentaba que cerca de un 75% de los sitios que fallan, que no son
no son utilizados por los usuarios tienen que ver porque no se hizo un trabajo previo como este, no se trabajó arquitectura de información, sino que alguien se sentó y trató de hacer su mejor esfuerzo por generar contenido, por generar una estructura de navegación, pero a ver, si es que yo no tengo un plano para construir una casa, si es que yo no genero un boceto antes, la verdad, y me pongo solamente a levantar murallas y a poner piso, lo más probable es que vaya cometiendo errores y esa casa me quede no muy utilizable. Voy a equivocarme si es que yo trabajo con un plano. Esa es la razón de ser, porque yo genero una estructura primero y después paso al diseño, ¿sí? Yo con esto ya podría generar un árbol de navegación. Todos han oído hablar alguna vez de un árbol de navegación. Bueno, un árbol es, básicamente me dice cómo están estructuradas las páginas y cómo yo puedo navegar a través de ellas. Por ejemplo, si hiciera el árbol de navegación de sitio, todas las páginas tienen una página de inicio, que es un home. Y yo ya puedo ir identificando las zonas. Por ejemplo, clasificación de residuos. Es una sección. Y procesos es otra. Entonces, esos van a ser los ítems de navegación de mi sitio y todos los otros que yo fui definiendo. Almacenamiento, reciclaje, compostaje no es navegación, ¿sí? Es contenido. ¿Se entiende esa diferencia? Los ítems es donde yo navego para llegar al contenido. Los ítems son los links de mi menú. Domiciliario, residuo, tetra es contenido del sitio. Yo siempre digo que hay dos tipos de personas en el mundo, los que aman a los gatos y los que los odian. Yo soy el primer tipo de persona, los que aman a los gatos, y recién saltó la mía en la cámara y entonces de repente les da por atravesarse. Hasta acá, preguntas, ¿se entiende? Me pueden comentar por el chat, pueden abrir el micrófono. ¿Tienen dudas respecto a, se entiende cuál es la diferencia entre un inventario de contenido, cuál es un card sorting? ¿Se entendieron los pasos? ¿Sí? ¿No? ¿Cosas que no hay comentario en el chat? Ahí como a la experiencia que tienen, no sé si hay algunas planillas o algo así como para ver ese tipo de diseño que planteas ahí en el modelo. Ya. Hay a nivel web, así algo como básico, entre comillas, pero algo así como para guiarse a través del diseño un poco más dinámico. Más que planilla, justamente vamos para allá ahora. Más que planilla, sí que siguen, hay plantillas, hay patrones además, y hay plantillas que responden a esos patrones. Como les estaba contando al inicio, cuando les contaba respecto a la historia de los primeros sitios, el desafío respecto a estructura cuando los sitios eran solamente contenido que yo visitaba no había un gran desafío. Básicamente era texto que yo estructuraba de manera vertical y lo leía de esa forma. Cuando empezaron a salir las páginas más comerciales, un poco abierto, o sea, todo el mundo diseñaba páginas distintas. Yo que trabajaba en esto, me acuerdo que cuando nosotros creábamos un sitio y lo presentábamos la maqueta a los clientes en la empresa, una de las cosas que nos decían era, esto se parece al resto de las páginas web y la verdad es que yo quiero hacer algo distinto. Y como era las páginas tenían un foco publicitario, lo que buscaban las empresas era diferenciarse. Y salían cada sitios con la navegación abajo, sitios con navegación a la derecha, sitios con la navegación al centro. Y lo que pasaba muchas veces es que esos sitios confundían a los usuarios. Nosotros tenemos una forma, y ustedes, y seguramente tal vez lo habrán hecho de forma consciente o inconsciente, pero cuando nosotros visitamos un sitio,
ya más o menos identificamos dónde están los menús de navegación, dónde están los contenidos, sabemos que el logo siempre está arriba a la izquierda, sabemos que la navegación no está en la barra horizontal o está un costado como esto es súper antiguo, este sitio debe tener por lo menos unos 20 años. Pero ya hay ciertos patrones. ¿Qué quiero decir? Que si hay plantillas que responden a esos patrones. Los sitios tienen una cabecera donde se presenta el logo del sitio, el propósito y cuál es la navegación transversal. Tienen una navegación secundaria que generalmente está al costado izquierdo y tienen una zona de contenido que generalmente está al centro. Hay plantillas que están prediseñadas y hay plantillas que responden a esa estructura. Me doy una vuelta larga para responder la pregunta, pero sí, tú puedes descargar, y sobre todo hay templates para páginas de e-commerce. WordPress tiene un montón de templates que son gratuitos, que yo los descargo, los subo voluntario y ya tienen esa estructura. Y básicamente lo que yo puedo hacer es cambiar los contenidos, cambiar colores, cambiar texto, etc. ¿No? Gracias por la respuesta. Si tú googleas templates de sitio web vas a encontrar un montón. Lo que acabamos de hacer entonces es jerarquizar, ordenar y estructurar la información para después poder disponerla dentro del sitio. ¿Sí? El siguiente paso, una vez que yo tengo inventariado mi contenido, yo ya sé qué es lo que voy a poner en el sitio y cómo lo voy a agrupar, es darle arquitectura, darle una estructura. Y hay un elemento que se llama wireframe, que básicamente, ¿qué es? Es un boceto donde se representa visualmente cuál va a ser el esquema o la estructura del sitio web. Es como lo que están viendo acá. Esto no tiene diseño, por acá yo estoy disponiendo la ubicación de los elementos. Yo ya digo dónde va a ir mi cabecera, digo dónde va a ir el buscador, digo dónde van a ir cada uno de los elementos de la navegación y los voy presentando. ¿Qué tiene como propósito? Separar, dividir la conversación. Hablar primero de cuál va a ser la estructura del sitio web, que sea lógica, que sea entendible y que sea navegable, y no hablar del diseño, de los temas más estéticos. Los temas más estéticos muchas veces, si bien tienen una parte que es muy objetiva, sí tienen un componente que es muy subjetivo. Mucha gente te dice me gusta o no me gusta, o lo encuentro bonito o lo encuentro feo, que si yo lo presento a 10 personas seguramente voy a tener 10 opiniones distintas. Pero la estructura de un sitio web sí tiene que tener un orden lógico, y un orden lógico que responda a los criterios que yo definí anteriormente como, respecto a cómo estructuré mis contenidos. ¿Se entiende? Por ejemplo, que todavía estoy jugando con el cursor. Acá en el card sorting yo identifiqué y agrupé ciertos contenidos, y lo que debería hacer después es darle cierta jerarquía respecto a los tipos de uso. Por ejemplo, tal vez los procesos de reciclaje son súper relevantes para un usuario nuevo, para un visitante nuevo. Pero acá voy a hacer una hipótesis, nada más, no tiene por qué ser cierto. Por tal vez una vez que yo visité la primera vez los procesos y ya me los aprendí y ya sé cómo hacer el compostaje, no lo voy a volver a visitar después. Es muy importante aprenderlo, pero lo visité una vez, pero no va a ser de un uso frecuente. En cambio, por ejemplo, solicitar un retiro domiciliario, yo reciclo en mi casa, lo agrupo y necesito que una empresa o un grupo vaya a retirar esos residuos a mi casa, de acuerdo a yo cómo los clasifiqué. Tal vez es mucho más fácil de aprender que lo otro, pero lo voy a utilizar de manera más frecuente. Entonces, después cuando yo estructuro dentro de mi wireframe estos contenidos, lo que tengo que hacer es dejar mucho más a la mano lo que yo quiero que los usuarios o lo que los usuarios me dijeron que van a necesitar de manera más recurrente. ¿Sí?
Antiguamente las empresas le daban mucha relevancia al quiénes somos, a nosotros, y querían que ahí ese fuera uno de los contenidos más relevantes dentro de la página, le daban un montón de importancia, porque para ellos era muy importante, porque decía cómo nació la empresa, cuál era el socio accionista, y varias cosas que son muy importantes para el dueño de la empresa, pero no necesariamente para los visitantes. Entonces, ese tipo de cosas uno las deja más atrás, no tan a la mano, y dejo más a la mano que es mi propuesta de valor, por lo que el contenido de valor que yo voy a entregar a mi visitante. Eso tiene que estar mucho más a la mano. Como le decía, la idea es acá ir por capas. Primero yo ordeno, y después organizo, y después le doy estructura. De cierta forma, esto es como si estuviera ya armando los planos de mi casa. Solamente estoy definiendo, cuando yo armo un plano, no necesariamente tengo que definir de qué color van a ser las paredes, ni qué papel voy a poner en los muros. Sí defino cosas estructurales, voy a definir qué muros van a ser estructurales y qué muros van a ser de tapicería, por ejemplo. Pero no tengo por qué necesariamente hablar de lo estético, sino que lo que me importa es que sea funcional y que sea estructural. Hay dos tipos de wireframe, unos de baja densidad y otros de alta densidad. Lo de baja densidad tiene menos detalles, solamente definen zona. Este es un ejemplo de un wireframe si bien tiene un poquitito de interacción de baja intensidad. Yo no defino todos los elementos que van a ir en cada cuadro, sino que defino solamente las ubicaciones. ¿Sí? Un muy buen ejercicio para hacer estos wireframes de baja densidad es partir haciéndolo a mano. Hacerlo de forma simple, porque esto lo corrige mucho uno, ¿no? No es que uno parta con la primera hipótesis y eso es lo definitivo. La idea es iterarlo, ordenarlo. Las pizarras son muy útiles para eso, y hoy día que le podemos sacar fotos a las pizarras para definir cuál va a ser la estructura del sitio. Si después yo ya lo quiero documentar, otra muy buena práctica es hacerlo en papel. Les voy a compartir después unas carpetas, pero hay hojas donde yo puedo imprimir y puedo setearlas a mano, como el ejemplo que está acá a la derecha, y yo puedo ir armando ya cuál va a ser la estructura de navegación del sitio. Por ejemplo, yo utilizo mucho estos PDF, donde los imprimo y voy boceteando cómo va a ser mi sitio. Acá defino dónde va a ir mi navegación, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo voy a estructurar los elementos, a qué va a corresponder cada página, voy poniendo comentarios. Y esto me permite, ¿por qué lo hago? Porque me permite, como lo decía, acá el ejercicio de empatizar es súper relevante. Me permite presentarlo, mostrarlos, iterarlo, y que la gente me dé la opinión, y que me diga si es lógico la estructura que estoy dando, si les hace sentido, si está bien resuelta. Acá también puedo definir navegación. Por ejemplo, acá puedo decir que este es el home, y que el home me va a llevar a distintas páginas, y voy vinculando, voy diciendo cómo se va a estructurar mi sitio. Existen también wireframes para hacer diseños móviles. ¿Cuál es el desafío de las plataformas que yo diseño para dispositivos móviles? Que obviamente tiene mucho menos espacio que un sitio web, entonces hay que estructurar la navegación de una forma distinta. La navegación generalmente es de manera vertical, o de arriba hacia abajo. Hay mucho menos espacio para tener menús de navegación, entonces yo lo estructuro en menús hamburguesas, etc. Entonces tenemos como primer paso hacer un levantamiento del contenido, después organizar la información. El levantamiento primero puede ser desordenado, después lo organizo. Una buena práctica para hacer la organización es el card sorting. Después lo inventareo, lo paso a un inventario de contenido para que lo pueda documentar y utilizar. Y después hacer un wireframe para definir la estructura del sitio. Y aquí viene una parte donde y vamos a llegar solamente por hoy día hasta el paso que les voy a mostrar después, de qué plataformas utilizar para diseñar estas páginas. Si bien existen templates, muchas cosas yo las voy a querer hacer más bien a medida.
Y hay un montón de plataformas que me van a permitir diseñar los sitios, y acá, estas encontré una que se llama Wizard, que no es tan compleja como otras plataformas de diseño, pero sí tiene muchas herramientas que ustedes van a ir viendo que se van replicando en ella. ¿Qué me permite ya empezar a diseñar de manera digital lo que yo llevé al papel y empezar ya a ponerle diseño y estructura a mi sitio web? Les voy a mostrar hoy día, y la idea es que ustedes les voy a compartir la URL por el chat, que ojalá se pudiesen crear una cuenta. Es gratuita, por eso fui con esta. Crear una cuenta y que la aprendamos a utilizar el próximo jueves, ya para llevar a un diseño lo que nosotros estructuramos. Esta herramienta se las voy a mostrar al final. Pero estas son las herramientas que más se repiten en en todos los software de diseño. Tengo herramientas que tienen algún tipo de forma, ¿sí?, que viene predefinida. No es un template, pero sí hay cosas que vienen muy predefinidas. Por ejemplo, esta es la navegación horizontal de un sitio, y generalmente la navegación horizontal va en la parte superior de la página. Si voy a trabajar un wireframe, la idea es que hacerlo con tonalidades de grises, no empezar a ponerle mucho diseño. Si andas, pues le pueden ir poniendo diseño acá. Pero esta herramienta tiene una serie de formas que yo puedo ir ubicando dentro de mi página. Por ejemplo, acá puedo decir que tengo, si llevamos al inventario de contenido que hicimos, acá podríamos hablar de, vamos a poner el logo de la empresa de reciclaje. Y vamos a poner la barra de navegación, ¿sí? La navegación aquí ya podría poner cada una de las categorías que estuvimos poniendo. Entonces, solamente estamos definiendo estructura. Vamos a estar diciendo que acá vamos a tener el logo, acá vamos a tener la barra de navegación principal, y esta va a ser mi home. Y acá voy a tener una serie de contenido destacado. ¿Se entiende? Entonces acá solamente voy definiendo estructura del sitio, no diseño, no contenido, solamente quiero decir cómo van a estar disponibilizados los elementos. Puedo poner texto, o acá le vamos a poner acá va a ir el nombre de la página, ¿sí? Puedo definir cuál es la tipografía que quiero utilizar, el tamaño, claramente estaba muy chiquitito, entonces lo vamos a hacer un poco más grande. Alineaciones, etc. Estas herramientas son muy parecidas a las que ustedes pueden encontrar en Word, en otras aplicaciones que son para estructurar contenido. Iconos, botones, elementos de formulario. Por ejemplo, acá tengo un botón de option. Si yo quisiera crear un formulario, por ejemplo, el formulario de contacto tiene los elementos que me van a permitir hacer el formulario de contacto. ¿Sí? Esta herramienta la vamos a ver más en profundidad el jueves, y la idea es que acá vayamos estructurando un sitio y vayan aprendiendo ustedes cómo poder diseñar un sitio ya en una plataforma digital. Les voy a pasar también otras herramientas que son gratuitas. Hay otras plataformas que son Sketch, Figma, que son un poquitito más avanzadas que esta, por eso les quiero mostrar esta que es más sencilla. Si aprenden a utilizar esta, que es bastante simple, después utilizar las otras si quieren hacer un diseño más avanzado, se les va a hacer mucho más simple. Preguntas acá. ¿Se entiende? ¿Les queda claro?
La idea es que tengan la cuenta para que vayamos a aprender a utilizar la plataforma que les puedan tener de aquí al jueves. ¿Dudas? ¿Algún tema que quieran repasar? Algo que no haya quedado claro? Espero que haya quedado todo claro. Comentarios. Algo que quieran ver, que tal vez podríamos ver el próximo jueves. Si es que hay algo más avanzado, si quieren hablar de diseño de interacción, que es el diseño de experiencia de usuario, cómo hacer testeos de usuario, cómo después quieren probar si la página web o el diseño que van a hacer funciona o no funciona. No quise hablar de HTML, que es el código, es un lenguaje mediante el cual están construidas las páginas web. Si les parece, me lo comenten y lo podemos profundizar el próximo jueves también. ¿Sí? Esto va a requerir un poquitito más de plazo, entonces como les decía, lo continuamos el jueves y dejaríamos hasta aquí hoy día. Espero que les haya quedado claro cada una de las etapas y sobre todo la relevancia y la importancia de no saltarlas. Si yo voy a diseñar una plataforma digital, pueden profundizar más o menos, o pueden hacerlo de una manera distinta, pero sí es súper importante que hagan este ejercicio de hacer un levantamiento del contenido, ordenarlo, organizarlo, estructurarlo y definir jerarquías antes de pasar al diseño. Porque, como les comentaba, los sitios que fallan o las aplicaciones que fallan lo hacen generalmente no porque sean sitios bonitos o feos o porque hayan usuarios interesados o no interesados. Generalmente, cuando nosotros levantamos una temática para un sitio, si se nos ocurre a nosotros porque hay gente que también tiene interés en esa temática. Cuando los sitios no tienen mucho éxito es cuando son confusos y difíciles de navegar. Y son confusos y difíciles de navegar cuando no se trabaja bien en la arquitectura de información, que son estos pasos que vimos hoy día. No son muy complejos, la verdad es que son bastantes. Son técnicas que están hechas justamente para ser colaborativas y para que todo el mundo pueda utilizarlas y trabajar con ellas. Entonces son bastante simples, bastante didácticas de realizar. Eso, Josefina, no sé si tienes algún... No, a ver si es que hay alguna pregunta antes de cerrar. Y continuaríamos el jueves. ¿Está todo claro ahí? Perfecto, entiendo que está muy claro. Bueno, sí, parece que con eso cerramos el día de hoy. Les quiero dar muchas gracias por participar el día de hoy y a Claudio también, a todos por estar. Y lo espero el próximo, este jueves, a la misma hora, a las 6.